Buenos días, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder reunirnos en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos hablar un poquito de la palabra de Dios, ya que la palabra es la única lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestro ser interior, nuestro espíritu para poder seguir adelante. Una de las cosas importantes que este ministerio quiere alcanzar no solamente al interno, sino también a personas que están especialmente privadas de una libertad con el Señor. Amén, ya que hay mucha gente que está privada de tener una relación personal con Dios. Y sabemos que Dios tiene todo bajo control, pero antes de que podamos nosotros meternos a la palabra, vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre nuestro, que te damos gracias por esta mañana, gracias por ese amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, oramos por aquellos hermanos que están en las prisiones, que están pasando por alguna enfermedad. Señor, sé tú ayudándolos, Señor, no solamente a ellos, sino también a su familia. Que esta palabra, Señor, que se va a dar en esta mañana sea de bendición, no solamente a aquel que va a escuchar, sino también a aquel que va a transmitir lo que va a escuchar en esta mañana. Así que en esta mañana le doy gracias a Dios por su amor y su misericordia. En esta mañana yo quiero hablar un poquito con respecto al desafío que tenemos día con día, tanto cristianos como no cristianos, a poder vivir una vida agradable, ya que hay tantos conflictos, tantos problemas, tanta violencia que ahorita está pasando. Ya en el camino donde vas a tu trabajo ya no puedes poder tener un compañerismo sano, sino todo es malo. Pero dice la palabra de Dios que Dios nos está desafiando de que nuestra fe salga a la luz. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y tú y yo que tenemos la fe de ese Cristo que vino a esta tierra y vino con un propósito de salvar al perdido. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios siempre está ahí. Vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Siempre el apóstol Pablo estaba enfatizando de la importancia que Dios tiene para el ser humano, ya que Dios no vino a volar o a destruir la ley, Él vino a cumplir la ley. Muchos cristianos no quieren cumplir la ley, dice lo que Dios dice y dejan a su esposa, a sus hijos, dejan a muchas cosas. Pero dice la palabra de Dios que Dios nunca hizo eso, Jesús nunca hizo. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la justificación. Y en el capítulo 5, verso 3, la palabra de Dios nos dice, se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. No solamente esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos hoy en día, que es la fe, la confianza de que Dios nos va a ayudar en cualquier circunstancia de nuestras vidas, siempre que tú le das oportunidad. ¿Verdad? Todos pasamos por diferentes etapas de nuestra vida, todos pasamos por diferentes circunstancias en nuestra vida. Muchas veces nosotros tenemos que dejar familia en nuestros países y ir a otros lugares a buscar trabajo, pero Dios, déjame decirte, Dios siempre está ahí con uno. Aunque muchas veces uno dice, no tengo a nadie, nadie me quiere, pobre de mí, y nos convertimos en víctimas. ¿Y qué pasa? Es que cuando nos convertimos en víctimas, viene el enemigo y empieza a atacar. Y dice la palabra de Dios que cuando el soldado está desarmado, ¿es qué? Es víctima. Amén. Así que aquí Pablo le dice a los romanos, no estén ustedes que los problemas que ustedes tienen no tienen solución. Sí tienen solución, ¿verdad? Y la solución que él estaba dando era que Dios, Jesucristo era nuestra justificación, es nuestra justificación. Mira, en Santiago capítulo 1, verso 2 y verso 3 dice, sabiendo que las pruebas de vuestra fe obran paciencia.
Y el verso 4 dice, más tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Santiago, hermano de Jesús, ¿verdad? Especifica aquí claramente cómo vamos a pasar por situaciones difíciles. La iglesia va a pasar por situaciones difíciles. El pueblo de Dios pasó por situaciones difíciles. Pero ahí en esas situaciones difíciles se pudo ver quién era y quién no era. Muchas veces nosotros lloramos y lamentamos de tantas cosas que suceden, pero no pedimos la dirección de Dios, decirle, Señor, tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes lo que tienes en mente. Por eso tú eres el único que puedes ayudarme. Y gloria a Dios, hermano, por la palabra, porque la palabra es rica. La palabra es exquisita. Aquí también podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 6 y el verso 9. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mira lo que dice el verso 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Deja de chillar. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Wow! Mira qué precioso. Qué precioso que Dios inspiró a Pedro a escribir estas palabras. ¿Y tú sabes quién era Pedro? Pedro era como uno de nosotros, siempre testarudo, siempre quería hacerlo rápido, siempre quería que todas las cosas ya funcionaran. Pero cuando fue tratado por Dios de una manera tan preciosa, él pudo entender, él pudo llegar a entender que solamente Dios le podía dar el rema para su vida. Hermano, tú le estás pidiendo que Dios te dé un rema para que día con día vivas para Él. En la prisión, cuando entramos, mucha gente está triste, desilusionada. Mi mamá no me escribe, mi papá no me escribe, mi esposa ya me abandonó, mis hijos ya no me quieren, tanto que hice, y todo quejándose. Pero cuando llegamos y le dijimos, ¿sabes qué? Deja de quejarte y busca a Dios. Estás aquí, en este lugar, en esta prisión, porque cometiste algo. Ahora afrenta la situación. Muchas veces nosotros no queremos enfrentar la situación. Ay, el Señor ya me perdonó, el Señor ya me liberó, oh, soy libre. Pero sabes una cosa, dice la palabra de Dios, aquel que pecare, ese morirá. Nosotros, por la misericordia de Dios, no hemos pecado. Déjame decirte que todos estamos expuestos a cometer cualquier tipo de delito. Hablaba con mi pastor y el pastor me decía, yo no podría hacer algo de lo que han hecho esas personas en la prisión. Y yo le decía, ¿sabe qué, hermano? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es por la misericordia de Dios. Todos están expuestos a hacer cualquier mal. Pero dice la palabra de Dios que Dios es el que pone el querer y el hacer. Jesús le hizo una pregunta a Pedro. Pedro, has escuchado mucho de lo que están diciendo de mí. ¿Y tú qué dices? Y Pedro le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se conmovió internamente porque sabía que esas palabras que salían de Pedro no era Pedro, sino que Dios había puesto esas palabras en Pedro. Hermano, Dios quiere poner palabra en ti. Dios quiere poner palabra en mí, pero tenemos que exponerla. Aquel que quiere escuchar, hermano, estamos viviendo momentos difíciles. Ahorita ya las elecciones en este país y todos están peleando por el poder y que yo quiero hacer esto y yo te voy a dar esto. Y la gente está así,
esperando que le den. Mira, una cosa grande que Dios tiene es que Dios nos da grandemente. Simplemente que a veces no nos damos cuenta cuánto Dios nos da. Y ya para terminar, hermanos, con esta palabra, mira lo que dice Hechos capítulo 1. No estamos solos. Muchas veces pensamos que estamos solos por la situación que estamos pasando, pero mira, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan a Jerusalén y ahí espérenme. Muchos se fueron. Habían más de 150 personas. Habían quizás 200, 300, yo no sé, pero se desesperaron y se fueron. Mucha gente se está desesperando hoy en día. Ya el Señor no viene y el Señor está tardando. O vienen las enfermedades. O la iglesia cuando va a ser levantada. Y todo es Déjame decirte una cosa. Dios viene cuando Él quiere. Aleluya. No cuando nosotros queramos. La fecha y la hora solamente la tiene Él. Amén. Mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! ¡Aleluya! Y se está cumpliendo. Esta semana recibí un correo de un hermano y me decía, hermano, qué triste, están matando a muchos cristianos allá en el Medio Oriente. Están pasando muchas cosas al pueblo de Dios. Y yo le decía, hermano, son principios de dolores. Déjame decirte, Dios tiene cuidado de ti y de mí. En esta mañana, yo quiero solamente decirte, desafíate a ti mismo a vivir una fe agradable a Dios. Esto es personal. Que el Señor te bendiga. Y nos seguiremos viendo. Amén. Así que, hermanos, ustedes que están ahí atrás de esta pantalla, solamente te decimos, hermano, que Cristo te ama. Aquí está, mira, Cristo es nuestro libertador. Libres en Cristo. Cuando somos libres en Cristo, hermano, aunque tengamos unas esposas ahí o en los pies, pero internamente somos libres en Él. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén.